¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos ahora en 7 Televalencia. Ahora sí comienza la cuenta atrás para esa cita importante que tenemos todos los españoles. Próximo domingo, elecciones generales 23J. Hoy recibimos a una invitada muy especial, diputada nacional del Partido Popular. Lleva ya 12 años ejerciendo ese cargo en Madrid y ahora se presenta como número 2 al Congreso por las listas de Valencia, bajo la sigla del Partido Popular. Belén Hoyo, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia, y muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Mucho que preguntar. Como decimos, comienza esa cuenta atrás para esa cita importante con las urnas. Hablaremos de este tema, de expectativas y de también algunos titulares que nos deja la jornada, pero queremos repasar la trayectoria de nuestra invitada hoy, Belén Hoyo, en 7 Televalencia. Diputada por el Partido Popular durante las últimas 5 legislaturas, Belén Hoyo es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Valencia, una época la universitaria que la marcaría en su carrera política, ya que fue entonces cuando dio sus primeros pasos en la cosa pública dedicándose a la política universitaria. Afiliada al PP desde los 18 años, fue secretaria general del Instituto Valenciano de la Juventud y directora general de Juventud. Además, ostentó los cargos de Coordinadora General de Nuevas Generaciones en la provincia de Valencia, Vicesecretaria de Organización de Nuevas Generaciones en España, Coordinadora General del PP en la provincia de Valencia y Presidenta del Comité Electoral del Partido Popular, cargo que abandona tras la crisis del partido que conllevó a la destitución de Pablo Casado. Con la llegada de Feijóo vuelve a la Junta Directiva Nacional del partido y, en estas elecciones, se presenta como número 2 de las listas populares al Congreso por la provincia de Valencia. ¿Cómo ha sido la labor durante estos 4 años? ¿Qué propuestas tiene el PP para la próxima legislatura? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones en clave valenciana? Hoy, en Agora, Belén Hoyos, candidata popular al Congreso. Mucho que preguntarle a la diputada. 12 años han pasado desde que lleva ya en el Congreso. ¿Se le ha pasado rápido? Pues la política es bastante intensa y bastante cambiante. La verdad es que cada día puede ser un mundo y por una parte se ha pasado rápido, pero si lo analizas han pasado tantas cosas entre medias que desde luego ha sido toda una experiencia. Pero 12 años después me presento con las mismas ganas, la misma ilusión y la misma conciencia de que ser representante de todos los valencianos en el Congreso de los Diputados pues es una responsabilidad. Es un honor, pero también una gran responsabilidad. Le preguntaremos sobre lo que va a pedir, lo que va a defendernos en ese Congreso, pero antes queremos saber sus expectativas, qué va a pasar el próximo domingo, qué lee Belén en esas encuestas. ¿Sopla el viento a favor a la marca del Partido Popular? Belén, ¿tiene esa sensación también a nivel nacional? Bueno, todas las encuestas nos indican que vamos a ganar las elecciones, pero la encuesta más importante es la de la calle y nosotros llevamos mucho tiempo recorriendo las plazas, recorriendo las calles, a diferencia de otros partidos que prácticamente no pueden salir. Nosotros hemos tenido contacto con la gente y hemos palpado la sensación de la necesidad de cambio. Ya lo hubo el 28 de mayo aquí en la Comunidad Valenciana y en muchos municipios, incluida la ciudad de Valencia, y de cara a las elecciones generales hemos hablado con mucha gente durante esta campaña electoral y antes que nos ha dicho que desde luego quieren a Sánchez fuera de la Moncloa y que les encantaría que fuera Núñez Feijóo el que esté. Por lo tanto, todo indica que vamos a ganar las elecciones, pero lo que nos gustaría es no ganar a toda costa y con una mayoría justa. Nosotros aspiramos a una mayoría suficiente para poder gobernar solos. Eso es lo que nos gustaría, lo ha manifestado en distintas ocasiones nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo y para eso necesitamos una mayoría suficiente. Y de ahí esa llamada al voto útil, Belén. Sí, efectivamente, es que con la ley electoral que tenemos, los votos a partidos minoritarios valen menos que a los partidos mayoritarios. Y lo que sí que nos gustaría es que ningún voto que quiere cambio
se perdiera. Por tanto, el voto que asegura el cambio en España es el voto al Partido Popular. Hoy ha estado, por cierto, Feijóo en Valencia, allí ha estado también Belén Hoyo como candidata número 2 al Congreso. Le preguntaremos enseguida por sus declaraciones, pero antes vamos a ver lo que pasaba en ese debate de ayer, el último de cara a estas elecciones del próximo domingo. Fue visto por 4 millones de espectadores y obtuvo una cuota de pantalla del 34,6%. Como saben, Feijóo no fue a este debate. Vamos a escuchar los titulares que nos dejaron los protagonistas y lo comentamos con nuestra invitada. Señora Abascal, si por ustedes fueran, hubieran arruinado a las empresas y a los trabajadores de nuestro país. No han votado a favor de ninguno de los decretos de ERTE de nuestro país, que han salvado a 550.000 empresas y a 3.600.000 trabajadores. Ustedes, señor Sánchez, han traicionado, han borrado y han desprotegido a las mujeres con sus leyes y están inhabilitados para un cargo público, para representar a las mujeres, por muchas pegatinitas moradas que se pongan en la solapa. Mire, señora Abascal, nosotros siempre defendemos a las mujeres, siempre. Y algunas veces cometemos errores. Ustedes siempre cometen errores porque siempre apoyan a los machistas. Esta es la realidad. Y por eso hoy Señora España Abascal, está peor para señora las mujeres Abascal, que señora antes de Abascal, que ustedes llegaran al gobierno. Señora Abascal, le pido que deje de reírse de nosotras. Deje de reírse de nosotras. Sí, mire, ¿sabe quiénes son? ¿Usted sabe quiénes son? Estos dos hombres son sus diputados de Vox en Valencia. ¿Ve cómo se ríen? Se están riendo. ¿Sabe cuándo se ríen, señor Abascal? Se estaban riendo en un minuto de silencio una mujer asesinada. Sucede algo curioso en este debate que usted ha señalado, y es que falta el señor Feijóo en este debate. Y habrá telespectadores que se pregunten por qué falta el señor Feijóo. Bueno, yo creo que hay dos razones. Una es que no puede hacerse cargo de la montaña de mentiras que virtió en el primer debate. Pero hay una que liga con esta cuestión que usted antes planteaba, y es que al señor Feijóo le da vergüenza comparecer conjuntamente con su socio, el señor Abascal. Son algunos de los titulares que nos deja ese debate. Belén Hoyo, ¿cómo lo vio, si lo siguió y sobre todo la ausencia de Feijóo, cómo se valora? Sí que lo seguí y definitivamente lo que pienso es que llevaban todos una mentalidad bastante derrotista por una parte y luego pues más bien era un debate a ver quién conseguía ser el líder de la oposición. Y no fue un debate a 3, fue más bien un debate a 2, porque vimos como Yolanda Díaz y Pedro Sánchez eran como uno, además se dirigían como si fueran un mismo proyecto, que además en este momento lo son, ¿no? Es un presidente y una vicepresidenta del gobierno que efectivamente se veía claramente cómo se presentaban juntos. Y en definitiva, yo, aunque no estuviera Alberto Núñez Feijóo, creo que el ganador de ayer fue él. Bueno, pues ahí está también la valoración de Belén. De hecho, hubieron numerosas, se nombró en concreto muchísimo a Feijóo. Usted decía que las elecciones del 28M nos dejaban un panorama importante para su partido, para el Partido Popular. De hecho, ya tienen las instituciones valencianas, Generalitat, Ayuntamiento y las diputaciones. ¿Cómo valora esos resultados y cómo está viviendo este cambio también en primera fila, Belén? Bueno, nosotros estamos muy satisfechos con los resultados del pasado 28 de mayo y pues ese resultado nos lleva a gobernar las instituciones y lo vamos a hacer pues con absoluta responsabilidad y con el objetivo de cumplir con el programa de gobierno al que nos presentamos. En ese sentido, pues el Ayuntamiento de Valencia y el resto de ayuntamientos, como fueron los primeros también en constituirse, ya están trabajando y están tomando decisiones y medidas. Y por otra parte, pues respecto a la Generalitat y la Diputación, una vez nombrado todo el Consell, que pues hemos visto esta semana que ya hay nuevos consellers, nuevos vicepresidentes, destacar esa vicepresidencia de Igualdad que va a ostentar una compañera que tiene experiencia en la materia y que seguro que va a hacer un gran trabajo. Sin duda creo que es una elección muy buena por parte de Carlos Mazón y ellos pues se van a poner a trabajar desde ya. Me decían esta mañana algunos de ellos que nada de vacaciones, ni una semana,
que quieren ponerse a trabajar ya porque hay mucho por hacer en esta comunidad. Analizaremos también las palabras de Feijóo en ese acto, pero mostraba su preocupación por la deuda que ahora mismo tiene la Generalitat Valenciana. ¿Qué ha dicho en este aspecto el presidente del Partido Popular y una situación preocupante? A ver, es que es curioso y es muestra de lo mal que se ha gestionado en esta comunidad por parte del Botànic, que pese a que teníamos de los impuestos más altos de toda España, en comparación al resto de comunidades, en realidad hemos generado la deuda más alta al mismo tiempo, con lo cual eso demuestra una gestión muy mala. En Madrid, por ejemplo, se pagan impuestos mucho más bajos y, sin embargo, la deuda es mucho más baja también, ¿no? Eso es buena gestión, es la diferencia entre la mala gestión de la izquierda y la buena gestión del Partido Popular. Vamos a escuchar las declaraciones de Feijóo en ese acto que se celebraba hoy en el Oceanography, también con la asistencia ya del presidente de la Generalitat Valenciana, Carles Mazón. Hablaban de muchos temas, hablaban también de ese debate y Feijóo ya anunciaba que si gana cambiará la ley para que no se puedan convocar elecciones generales nunca en julio ni en agosto. Vamos a escucharlo. No nos han puesto fácil hacer esta campaña. ¿Por qué? Porque hacer una campaña en la segunda quincena del mes de julio, que es la quincena probablemente más calurosa del año, pues el objetivo es que hubiese pocos mítines y pocos actos. Y nosotros hemos hecho muchos mítines y muchos actos. El objetivo era que hubiese dificultades para ir a votar. Y los españoles vamos a ir a votar. Y yo espero que este próximo domingo haya una enorme votación, una enorme participación y que podamos acreditar que España es mucho más grande, mucho más sólida, mucho más responsable que el actual presidente del Gobierno. Yo quiero anunciar que si soy presidente del Gobierno voy a modificar la ley electoral para que no se puedan convocar elecciones generales en España durante los meses de julio y agosto. Porque eso no es razonable. No es razonable. Como presidente del partido de la Comunitat Valenciana, con mi secretaria general aquí al lado, que es la de todos vosotros, tengo que decirte que hoy hay un Ayuntamiento de Valencia a pleno rendimiento, que baldea las calles en tiempo récord, que elimina las colas en tiempo récord, que pone a la Virgen donde toca en tiempo récord, que la ciudad está más bonita en muy poco tiempo, que la Diputación de Valencia está ya recién creada a pleno rendimiento, que la Diputación de Castellón no para, que nuestra alcaldesa de Castellón en casi un mes le ha dado la vuelta a la ciudad, que estamos todos en marcha y que, por tanto, el motor de la Comunitat Valenciana está en marcha y que, por tanto, la victoria del domingo está en marcha. Esa gran victoria que necesitamos y que necesita España está en marcha. Nadie como el Partido Popular está en marcha en la Comunitat Valenciana. Nadie. Ninguna otra opción política. Porque es imposible tener ilusión y mucho menos querer contagiarla cuando tú mismo no la tienes, cuando tú mismo has visto lo que acaba de ocurrir. Las declaraciones de Carles Mazón. Le preguntamos a nuestra invitada hoy, Belén Hoyo, en 7 Televalencia. Feijóo anunciaba ese cambio de la ley. Además, me decía que esto ya está regulado en Andalucía, por ejemplo. Así es, porque efectivamente hay unas zonas de Andalucía donde, por ejemplo, Córdoba es inviable hacerlas, pero nos hemos dado cuenta que efectivamente una campaña electoral en pleno mes de julio, pues no favorece esa democracia, igual que no favorece la democracia, que al final, pues favorecerla es intentar que vote la mayor gente posible, ¿no? Favorecer ese voto. Y no es lo que se ha pretendido con esta convocatoria de elecciones, lamentablemente, ¿no? Una vez más hemos visto el egoísmo del señor Pedro Sánchez, que ha pensado más en sí mismo o en lo que le podía interesar que en España y en los españoles, porque desde luego citar a las urnas un 23 de julio con el calor que hace en este país es una equivocación, pero no es casualidad. Pedro Sánchez ha buscado la fecha a propósito para que se vote lo menos posible y nosotros lo que estamos intentando es lo contrario, que vote la mayor gente posible, porque en definitiva eso es la democracia. Y desde luego yo no sé, Pedro Sánchez, cómo a la hora de convocar estas elecciones no ha pensado en todos aquellos ciudadanos que le toca estar todo el día en una mesa electoral,
Sin aire acondicionado. Todos los funcionarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que también van a tener que movilizarse, los funcionarios también y trabajadores, por ejemplo, de correos que han tenido que trabajar mucho más y algunos han tenido que dejar sus vacaciones a un lado. No ha pensado en todas aquellas personas que no están en su domicilio habitual, sino que están en su residencia de veraneo, que van a tener que volver a su casa para votar. No ha pensado en nadie más que en él mismo. Pero yo estoy convencida de que va a ganar la democracia en este caso y que a pesar del calor, a pesar de todo el contexto que pues, no se ha puesto fácil, estoy convencida que los ciudadanos van a asumir la responsabilidad que tienen y acudirán a las urnas. ¿Les preocupa desde el Partido Popular ese voto por correo masivo que se pueda ejecutar como toca? Sí, nos ha preocupado estos días porque desde luego dejar sin el derecho a voto, aunque sea un solo ciudadano que haya querido votar y no haya podido hacerlo, ya es muy grave, ¿no? Si eso lo empiezas a multiplicar, creo que habría que replantear cómo se ha generado este problema que sin duda va a serlo, porque hay mucha gente que pidió el voto por correo, que directamente se le va a tachar de la lista para votar presencialmente ese día, y aunque luego quieran ejercer el derecho a voto ese día no se le va a dejar, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Más declaraciones, escuchamos ahora las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablando precisamente también de esa ausencia de Feijóo en el debate de ayer y de la actualidad de cara a esa cita con las urnas. Quien ha perdido seguro el debate es quien no ha comparecido en el debate. Ese es el que no ha ganado, porque ha faltado el respeto a la democracia y a los españoles y españolas al no ir al debate. ¿Y sabéis lo que pasa con eso? Que el no haber ido al debate y el haber faltado el respeto a los españoles y a la democracia es la antesala de la derrota que va a tener el Partido Popular el próximo 23 de julio. Hablaba así Pedro Sánchez, ¿qué decir al respecto, Belén? Bueno, que miente como siempre. Y al margen de eso, que nosotros lo que propusimos es un debate a 7, porque considerábamos que era más realista que un debate a 4. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, con las encuestas que tenemos en la mano, en ningún caso va a poder gobernar solo con Yolanda Díaz. Podría llegar a hacer pues, un Frankenstein como existe hoy, que esperemos, y es nuestro objetivo, que no pase, pero desde luego ellos dos necesitarían a Esquerra Republicana de Cataluña, a Bildu, por lo tanto, puestos a hacer un debate con todos los elementos que podrían estar, en su caso, implicados en un futuro gobierno, en ese debate a 4 que ellos plantearon, faltaban varios elementos, ¿no? Elementos que han sido protagonistas, lamentablemente, de estos últimos 4 años de gobierno. Insisto, Esquerra Republicana y Bildu, todos los ciudadanos saben que han condicionado al gobierno, y no en cosas poco importantes, sino en cosas con bastante importancia. Por lo tanto, ese debate a 7 que nosotros propusimos, ellos se negaron porque no lo querían, pero nosotros consideramos que el debate a 4 no tenía ningún sentido porque faltaban candidatos que van a decidir también si que también van a decidir la gobernabilidad, con los que nosotros jamás pactaríamos, pero que ya hemos visto como Pedro Sánchez está dispuesto a cualquier cosa. Bueno, pues queda clara la postura al respecto. Hoy hemos dicho a nuestros telespectadores que teníamos a la diputada nacional del Partido Popular y candidata al Congreso por la provincia de Valencia número 2 en las próximas elecciones generales, y tienen alguna que otra pregunta que hacerle, dispuesta a contestarles. Por supuesto. Claro. Venga, pues vamos con la primera pregunta de la calle, nuestra invitada. ¿Tienen ustedes pensado exigir una financiación más justa por parte del Gobierno central para la comunidad? Por supuesto. Prioridad absoluta, me imagino. Prioridad absoluta. En este momento tenemos una financiación injusta para la Comunidad Valenciana. No nos llega el dinero que corresponde para el número de habitantes que tenemos, pero hay que recordar que la financiación o el modelo de financiación que tenemos en este momento fue aprobado por un gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, que pactó con Esquerra Republicana de Cataluña, pero al que el Partido Popular se opuso. Y
es más necesario que nunca ese cambio de modelo de financiación. Nosotros nos comprometemos a llevarlo a cabo, pero somos conscientes de la necesidad de que haya un pacto de Estado al respecto. Es decir, que haya otros partidos mayoritarios que se sienten con nosotros en una mesa a pactar ese cambio de modelo de financiación, y nosotros pues apelamos al Partido Socialista a que vuelva a ser lo que fue en alguna época y que asuma la responsabilidad que tiene o que debería tener como partido de Estado, y que esta cuestión que tiene que asumirse. Alberto Núñez Feijóo, siempre que ha estado en Valencia, ha reconocido que es la comunidad más infrafinanciada de todas y que desde luego se compromete a ese modelo de financiación. Lo que esperemos es que el resto de partidos, especialmente el Partido Socialista, pues también esté dispuesto a sentarse en esa mesa para mejorar el modelo de financiación para todos los valencianos. Claro, pero hablar de esto es como hablar de algo que nunca se soluciona, y me imagino que como diputada tiene esa misma sensación, 12 años en el Congreso oyendo esto, que estamos infrafinanciados, que es injusto, pero nunca se resuelve. Y sobre esto también hemos escuchado muchas mentiras por parte de Pedro Sánchez, porque recordemos que al inicio de la legislatura, entre el Partido Socialista y Compromís, se firmó un papel, un pacto, sí, por ambos partidos, en el que se comprometían a cambiar el modelo de financiación en 8 meses, y han pasado 43. Con lo cual, ese pacto es papel mojado, y además demuestra que Compromís regaló la investidura, porque era el único compromiso que pedían, y luego no se cumplió. Por lo tanto, deberían asumir responsabilidades unos y otros. Bueno, pues queda clara la respuesta en torno a la infrafinanciación. Será uno de los temas que se reclamarán en esta legislatura. Más preguntas de la calle para nuestra invitada Belén Hoyo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería: ¿qué piensa usted para el año que viene para las pensiones? ¿Cuánto piensan subir o qué no piensan subir? Pensiones, es la pregunta directa. Sí, bueno, las pensiones son fundamentales, y no es la primera vez que me lo preguntan en esta campaña electoral. Yo quiero dejar claro que el Partido Popular, siempre que ha gobernado, ha subido las pensiones, y lo seguiremos haciendo. Y ahí radica la diferencia con el Partido Socialista, que recordemos que con José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez estaba diputado, se congelaron. Nosotros jamás congelaremos las pensiones, nosotros las seguiremos subiendo, y eso sí, gestionaremos mejor la economía para que exista esa sostenibilidad de las pensiones, y las pensiones sigan asegurándose, ¿no? Porque de lo que se trata con las políticas al respecto no es solo asegurar el pago de las pensiones de este año ni del que viene, sino que las siguientes generaciones, todas ellas que están contribuyendo a que se paguen las pensiones de hoy, en su día sigan teniendo pensión. Esa es la ambición que debería tener todo el Gobierno. O sea, no mirar a corto plazo en nada, pero sobre todo en esta cuestión, ¿no? Sino mirar a medio y largo plazo. Hay que sostener esas pensiones que tenemos, hay que sostener ese sistema de bienestar que tenemos, y para eso la economía hay que gestionarla bien, mucho mejor de lo que se está gestionando ahora. La pregunta es también, no se van a bajar las pensiones, no se van a congelar, y ya está el anuncio de se van a bajar los impuestos. ¿Es posible este escenario? Claro que sí, claro que sí. Y cuanto más se bajan los impuestos, mejor funciona el país, porque más avanza económicamente, está demostrado, porque el ciudadano tiene más dinero en el bolsillo para mover la economía, que es lo más importante. Nosotros a todos los impuestos que ya se van a bajar a nivel municipal, a nivel autonómico, que lo vamos a ver muy próximamente, estoy convencida que lo anunciará nuestro presidente Mazón, todos esos compromisos que tenía respecto a eliminar el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones. Esos compromisos se van a llevar a cabo, y además lo veremos muy pronto, y a eso, si gobernamos a nivel nacional, vamos también a rebajar los impuestos. El IRPF para las rentas menores de 40.000 euros se va a bajar, y también se va a bajar el IVA del pescado, la carne y las conservas,
porque somos conscientes de cómo ha subido la cesta de la compra, somos conscientes de lo mal que lo están pasando las familias, de cómo la mayoría no llegan a final de mes por esa subida de precios que ha habido en toda la alimentación, pero también en las facturas del gas, de la electricidad, esas hipotecas que tanto han subido, los alquileres, todo ha subido y no ha sido proporcional al sueldo. Y las familias lo notan a final de mes en su cuenta corriente, no llegan. Por lo tanto, bajar los impuestos creemos que es fundamental y lo vamos a hacer. Bueno, pues queda clara la postura en este aspecto. Política fiscal, reforma fiscal anunciada por el Partido Popular. De cara a esa cita con las urnas, tenemos más preguntas de la calle. ¿Qué propuestas en materia de sanidad llevas al Congreso? Bueno, en materia de sanidad, para empezar, lo que necesitamos es una política estable. Y para eso, lo que no puede ser es que en estos últimos 5 años haya habido 5 ministros distintos de sanidad. Porque queda patente que para Sánchez la sanidad no ha sido una prioridad, sino no estaría cambiando a un ministro antes de que controle el propio ministerio. Entonces, nosotros sí que le vamos a dar a la sanidad la importancia que merece y en ese sentido pues coordinaremos, porque hay que tener claro que a nivel sanitario las comunidades autónomas tienen pues competencias, la competencia, pero a nivel nacional hay que coordinar bien y en ese sentido pues nos comprometemos a coordinar bien a nivel sanitario y a nivel de políticas de sanidad, pues aprobando las leyes en el Congreso que correspondan para mejorarla, porque sabemos que es prácticamente lo más importante, ¿no? Y una de las reivindicaciones de la calle principal, como es lógico, y vemos esa falta de médicos de atención primaria, nosotros nos comprometemos a aumentar los médicos de atención primaria porque aquí en la Comunidad Valenciana, mientras gobernaba el Botánic, hemos visto en los últimos años cómo se pedía cita con tu médico de cabecera y a lo mejor te la daban para dentro de 3 semanas, un mes. Si tenías un constipado o algo peor, o sea, al mes o te había pasado algo peor y ya estabas en urgencias, o a lo mejor ya se te había pasado, ¿no? Eso no puede ser. Desde luego, el presupuesto en materia de sanidad se tiene que invertir bien, tiene que ser eficiente y en ese sentido consideramos que hacen falta más médicos y nos comprometemos también a aumentar las plazas MIR. Y para todo ello, la colaboración público-privada cree que es necesaria en este escenario en el que se encuentra la sanidad, pregunto. En la Comunidad Valenciana, que empezó aquí el modelo Alcira con el Hospital de la Ribera, un modelo que luego se ha exportado a otras comunidades y a otros países del mundo. Han venido desde muchos países del mundo a la Comunidad Valenciana a observar ese modelo público-privado que tan bien ha funcionado donde se había implantado, ¿no? Y yo soy de las que cree que cuando algo funciona bien es mejor no cambiarlo, porque hay cuestiones que tienen que estar por encima de las ideologías. Y si en todos los temas se debe aplicar, a nivel sanitario todavía más, cuando hay un hospital que funciona bien y que al final te da una atención sanitaria gratuita, aunque lo gestione una empresa privada, no pasa absolutamente nada. Y lo hemos podido comprobar con los hospitales que se han revertido, como el Hospital de Alcira, que una vez se ha revertido no funciona igual porque funciona peor y le cuesta muchísimo más a la comunidad valenciana, en este caso a la Generalitat. Por lo tanto, las cosas que funcionan bien, mejor no cambiarlas, algo que no ha hecho el anterior gobierno, porque han sido gobiernos radicales de izquierdas que han antepuesto su ideología a las necesidades de la gente. Y eso no puede ser en ningún ámbito y mucho menos a nivel sanitario. Me preguntabas, por ir al grano y sintetizar, ¿modelo público-privado en sanidad? Sí, en sanidad y en aquellas políticas donde se pueda aplicar porque hay que ser eficientes. Y los ciudadanos nos lo piden. La izquierda cree que el dinero público no es de nadie, pero el dinero público es de todos, porque todos los pagamos con nuestros impuestos. Por lo tanto, es importante tener claro que cuando se invierte hay que invertir bien. Y hay que pensar que hay que ser eficientes
y a eso nos comprometemos desde el Partido Popular. Bueno, pues queda clara también la postura al respecto del aspecto sanitario, de esas propuestas que lleva el Partido Popular de cara a la próxima cita 23J. Última pregunta nos queda de la calle para nuestra invitada. Belén, yo quería saber qué vas a hacer en el Congreso para mejorar la vida de las personas desfavorecidas o humildes o enfermas. Bueno, pues una pregunta directa para Belén. Sí, y una pregunta realmente muy amplia, ¿no? Porque nosotros somos conscientes de que el bienestar social es fundamental, pero también somos conscientes que sin una buena política económica no se puede pagar ese estado de bienestar que tenemos, que por supuesto hay que seguir mejorando desde todos los ámbitos de la administración. Porque decía que hay competencias que no son del gobierno central, sí de los gobiernos autonómicos y de incluso los consistorios municipales, que tienen que hacer una atención directa a los más necesitados. Pero a nivel de Estado, desde luego, hay que pensar en todos y cada uno de los ciudadanos, en todas y cada una de las familias, pero especialmente de las más desfavorecidas, y que sepa esta señora que desde luego lo vamos a hacer, tendrán todo el respaldo y el apoyo de las administraciones públicas si gobernamos el próximo domingo. Lo comentaba anteriormente, máxima preocupación por esa economía, por esa cesta de la compra y especialmente por la vivienda, por esos jóvenes que no pueden acceder ni siquiera al alquiler. ¿Cuál es la política, cuáles son las propuestas que lleva el Partido Popular para intentar solucionar este problema? Bueno, nosotros no hacemos mercadeo de cuánta vivienda vamos a construir o no vamos a construir, cuando en realidad el balance de la izquierda, tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel de España, ha sido cero vivienda social. Nosotros vamos a estudiar la situación y teniendo una fotografía, es decir, un mapa de la situación en toda España, llevaremos a cabo las políticas de vivienda que creamos pertinentes para que efectivamente esos precios bajen. Eso pasa, por ejemplo, por cambiar la ley de vivienda que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. Nosotros nos opusimos, creíamos que era perjudicial para los inquilinos y lo seguimos teniendo claro, porque se vendió de otra forma, se vendió al revés, pero cuando se intenta perjudicar al propietario, se acaba perjudicando al inquilino, ¿no? Porque incluso los propietarios, cuando se les ponen las cosas difíciles, ni siquiera quieren alquilar. A veces dicen, yo no alquilo, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido vamos a cambiar la política de vivienda porque creemos que no ha sido adecuada y las pruebas y los resultados ahí están. Y por otra parte nos preocupa mucho el tema de la ocupación y llevamos medidas ambiciosas al respecto. Queremos que se termine, a diferencia de los gobiernos anteriores, del gobierno de Sánchez, que lo que ha hecho es promover la ocupación de las viviendas. Nosotros lo que creemos es que hay que terminar con la ocupación de las viviendas. Y para eso, desde luego, hay que legislar para que en menos de 24 horas se devuelva al propietario la vivienda que ha podido ser ocupada en un momento dado. Porque lo que no puede ser es que la gente que ha comprado una vivienda con su esfuerzo diario tenga miedo de irse a comprar por si vuelve y se la han ocupado. Porque pasa, esto está pasando en nuestro país. Y el derecho a la propiedad es un derecho básico que en otros tipos de Estado se les quita a la gente. Pero en un Estado como este, un Estado democrático como este, donde hay un Estado de Derecho, no se puede atacar ese derecho a la propiedad, que es algo básico. Y está pasando en toda España y especialmente en la Comunidad Valenciana. Nosotros queremos acabar con la ocupación, nos comprometemos a legislar para que los caraduras que se dedican a ocupar viviendas de otros se vayan a la calle lo antes posible. Y en ese sentido nos comprometemos a hacerlo en 24 horas. Bueno, pues queda clara también la postura en torno a esa ocupación, ley de ocupación y ley de vivienda, sobre todo para mejorar los alquileres de los jóvenes. Hablábamos antes de infrafinanciación
Y en este sentido, Belén, así lo ha manifestado en esta campaña, hay inversiones urgentes que solucionar, como es el soterramiento de las vías de localidades como, por ejemplo, como Alfafar, que vivió bueno, pues esos trágico accidente. ¿Cree que será realidad? ¿Estas inversiones van a llegar a la Comunidad Valenciana? Bueno, esa en concreto, ahora hablaremos del resto porque tenemos muchas cosas por hacer en materia de inversiones en esta comunidad, pero voy a empezar por la que acabas de preguntar porque nos preocupa mucho esta cuestión y es un compromiso directo que tenemos con los ciudadanos valencianos, en concreto con los de los municipios afectados por esas vías que en este momento están cortando y están dividiendo pueblos, por los que pasa cada día muchísimo ciudadano y en realidad dependen de un semáforo que si alguien va distraído, pues en un momento dado se lo puede saltar, ¿no? Es que desde que llevan esas vías de tren en marcha han muerto más de 70 personas. En menos de un año, en el último año, han muerto 3 personas cruzando ese paso de Alfafar, que divide el pueblo. Pasan todos los días gente de todas las edades, muchos niños, porque hay colegios alrededor, ¿no? Entonces, ya no es solo el ruido permanente que nos decían la asociación de víctimas con las que hemos estado de manera permanente, pero sin ir más lejos, estuvimos ayer en Alfafar reunidas con toda la asociación de víctimas, al margen del ruido, es que estamos hablando de un drama, de un drama que acaba con vidas humanas. Entonces, esta inversión, todas son importantes, pero esta inversión, que es una inversión para salvar vidas, la vamos a llevar a cabo y tiene nuestro compromiso. Hablaba también de otras, muy breve porque se nos acaba el tiempo, hablamos de corredor mediterráneo, de infraestructuras que tienen que llegar y que tienen que ser una realidad. Hablamos también de agua. Del agua, por supuesto. Hablamos también de agua, bien básico, bien que debería ser de todos, sobre el que tendría que haber solidaridad, y hemos visto cómo la izquierda no ha tenido esa solidaridad territorial que requerimos en la Comunidad Valenciana, todos los ciudadanos. Y permíteme que me refiera especialmente a los agricultores, que la agricultura es uno de los grandes motores de la Comunidad Valenciana, pero siempre es la más perjudicada en todo, ¿no? No les ayudamos a poder seguir adelante y desde luego el agua la necesitan y en ese sentido nosotros nos comprometemos a hacer un plan nacional del agua. Al margen de eso, mucho por hacer en materia de cercanías y también respecto al corredor mediterráneo o el tren de la costa. Hace falta mucha inversión en la Comunidad Valenciana, inversión que el Partido Socialista no ha hecho, pero nosotros nos comprometemos a llevarla a cabo. Ya lo vimos con la que ya es alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, mujer, embarazada, campaña, altas temperaturas, Belén, se puede con todo. Como María José Catalá. Como María José Catalá. Sí, se puede, sí. Realmente las altas temperaturas no podían hacernos parar y tampoco queríamos que nos hicieran parar y desde luego pues estar embarazada tampoco es estar enferma, ¿no? Entonces también lo dijo así María José Catalá. En ese sentido pues he podido hacer la campaña, compaginarlo bien, me encuentro afortunadamente muy bien y con mucha fuerza y en ese sentido pues seguiremos trabajando, ¿no? Como todas las madres trabajadoras, pues compatibilizando como podemos la vida familiar con la vida laboral. Pero bueno, las mujeres, no sé cómo lo hacemos, pero lo logramos sacar. Llegamos a todo y lo solemos sacar adelante y bien, ¿no? Es cierto. En ese sentido, pues ojalá tengamos la misma suerte y este embarazo nos dé la misma suerte que le dio a María José Catalá el suyo. Bueno, pues la suerte está echada, aunque quedan unos días importantes. El domingo tendremos que coger esa papeleta. En esa papeleta va Belén Hoyo al Congreso como número 2. La decisión será de los ciudadanos, como siempre. Muchísimas gracias y muchísima suerte para Muchísimas gracias a vosotros y creo que es muy importante el ir a votar. Independientemente de a quién se vote, nosotros hemos pedido durante toda la campaña electoral el voto para nuestro partido, pero el ir a votar es muy importante y creo que se tiene que hacer al margen del calor y al margen del contexto de unas fechas donde normalmente se está de vacaciones.
Pues gracias, Belén Ollo, suerte. Nosotros terminamos así ahora y terminamos también así la temporada, así que Belén Ollo ha puesto el broche de oro a estos programas que llevamos haciendo desde inicio de temporada también. Gracias por estar ahí, volvemos pronto, cuídense y eso sí, voten lo que voten el domingo, hay que ejercer nuestro derecho. Buenas noches.